Muy bien, la grabación comienza. Ok, entonces continuamos. En la clase anterior aprendimos cómo instalar Git en nuestra computadora. Esta presentación contiene todo el material de lo que estuvimos viendo sobre en qué link entrar, dónde descargar. Vimos que Git Bash pues es una manera de emular Linux dentro de Windows para correr Git, Esta presentación y todo el material del curso, les recuerdo, del curso y del club, estará en nuestro repositorio principal que se encuentra en github.com/arhcoder/ club de programación creativa, así separado por guiones medios. Van a encontrar en las carpetas para la fecha en la que entren, según en la fecha en la que entren, esto pues será diferente, pero a grandes rasgos encontrarán la carpeta de Git y GitHub en la que estarán pues los apuntes, las notas en general de lo que estamos viendo, el material, digamos. Por ejemplo, en esta de Git y GitHub, /apuntes, tendrán esta primera presentación, consola y configuración de Git, que es sobre lo que hemos estado aprendiendo y en donde van a encontrar el material que les comento. También importante, en esta misma carpeta de Git y GitHub van a encontrar una carpeta llamada console, en donde van a encontrar varias imágenes que les recomiendo consultar sobre cosas que iremos aprendiendo. De hecho, estos son apuntes acerca de comandos en consola que les pueden servir, que no vamos a ver, pero que les recomiendo que igual y le pueden echar un vistazo, ¿no? También una carpeta que se llama Notas, en donde van a encontrar imágenes acerca de lo que veamos, del ciclo de Git, creaciones, actualización, todo lo que veamos, aquí van a encontrar imágenes con notas. De hecho, van a encontrar una al inicio que se llama créditos, porque básicamente las notas que encontré son realizadas por el usuario Jesus Joe, extraídos de la página de platzi.com. La verdad es que crédito a ellos porque los apuntes son muy buenos. Déjenme checar si se está grabando correctamente. Sí, se está grabando correctamente. Entonces, de nuevo consulten el repositorio cuyo link estará en la descripción del video para checar todo este material. Entonces, ahora sí, dicho, continuamos. Vimos cómo instalar Git y nos quedamos en, pues, utilizar Git. Quedamos que hay una aplicación que es la que instalamos llamada Git Bash, que si la buscamos en nuestro buscador de Windows, perdón, buscamos Git Bash, veremos que ya tenemos esta nueva aplicación. Así que pues vamos a ejecutar la Git Bash. Esta aplicación es a través de la cual, como ya vimos, vamos a estar emulando Linux, y en la cual vamos a utilizar nuestros comandos de Git, porque Git se utiliza principalmente en consola. Quiero decir, Git es un software para el que ustedes pueden descargar aplicaciones como el GitHub Desktop u otras que les va a facilitar todo lo que vamos a aprender durante el curso, a hacerlo, digamos, con una interfaz bonita, sencilla de entender y de aplicar, pero digamos que puede resultar muy útil aprenderlo a utilizar desde consola. Creo que se pueden extraer muchos aprendizajes de aquí y si lo saben, si lo aprenden y lo saben dominar, pues creo que va a ser muy útil. Vemos que Git Bash es básicamente una consola. ¿Qué es una consola? Básicamente nuestro sistema operativo, lo que es Windows, lo que maneja toda nuestra computadora, desde los archivos, las carpetas, los programas, las configuraciones, todo se puede utilizar desde la interfaz, que podemos ir al navegador de archivos, buscar documentos, imágenes, música, lo que sea, podemos abrir programas, podemos buscarlos acá directamente en Windows, programas, digamos utilizando la interfaz. Pero nuestra computadora también se puede utilizar a partir de una consola, que es a través de comandos utilizar las mismas funciones con las que buscaríamos archivos, abriríamos archivos, editaríamos archivos, abrimos programas, etcétera, etcétera. Básicamente la consola, voy a hacer un poco de zoom, es como controlar nuestra computadora
pero a través de comandos. Esta es nuestra consola, nosotros escribimos los comandos para decir qué cosas hagan. Pero, digamos, comencemos entonces, ¿qué es un comando? Los comandos, digamos, son instrucciones a través de las cuales le decimos al computador qué es lo que queremos que haga. Y a grandes rasgos, haciendo una generalización muy, muy obscena, quizás podemos separar un comando en tres partes principales. El nombre del comando, los argumentos del comando y los parámetros del comando. Quiero decir, de nuevo, es una generalización muy absurda porque se pueden extraer muchas más cosas de cómo funcionan los comandos, pero a grandes rasgos digamos que tenemos el comando, los argumentos que van a definir las acciones de ese comando y los parámetros, es decir, a lo que se lo estamos aplicando. Como decimos, el nombre del comando define qué es lo que hace ese comando, los argumentos invocan características especiales de cada comando específico y el parámetro es a lo que se lo aplicamos. En este ejemplo, en este comando de ejemplo, que pues es una instrucción, una línea que dice rm-f, podemos decir que el nombre del comando es rm. A ver, permítanme un momento, déjenme checar que se esté grabando. Sí, se está grabando. El nombre del comando es rm, es decir, hay un comando que se llama rm, que está llamando un argumento llamado f y que se lo está aplicando a un algo llamado fotos barra playa barra nosotros.jpg. En este caso, siendo más específicos, el comando rm sí existe dentro del mundo de Linux, es el comando para borrar archivos, significa remove. En Windows creo que también tiene el mismo nombre, o creo que no recuerdo ahora cómo es en Windows, pero digamos que este comando tiene este nombre de comando, lo que hace es borrar un archivo o borrar un algo. Está llamando un argumento llamado f, que no sabemos exactamente qué es lo que hace. Para este caso específico, la f usualmente se utiliza para referirse al force, es decir, para hacer a la fuerza un comando. Eso implica que independientemente de si se causan errores o conflictos, ejecuta el comando de cualquier manera. Usualmente para eso se utiliza la F, pero cada comando tiene sus argumentos específicos, ya lo veremos. Y se lo está aplicando a un objeto llamado, a un archivo, en este caso una imagen que está en fotos barra playa barra nosotros .jpg, una foto llamada nosotros, permítame un momento, una foto llamada nosotros.jpg. Una nota importante es que hay comandos para los que los argumentos son palabras y no letras. Aquí vimos que estamos ejecutando el comando de borrar, en este caso un archivo JPG que está en esta dirección con el comando force, o sea que la borre, o sea, independientemente de lo que, de las restricciones que tenga. Pero en este caso, bueno, este argumento tiene solamente una letra, F, pero hay argumentos que son palabras. Por ejemplo, este mismo comando rm tiene un argumento llamado dir. En este caso, cuando el argumento es una palabra y no una letra, usualmente se utiliza el doble guión. En este caso estamos llamando al argumento dir. Y de hecho, nota curiosa, dir significa directorio. Para este comando específico, lo que hace es que en lugar de borrar un archivo, pues borra todo un directorio. En este caso borraría, o sea, un directorio, es decir, una carpeta que está en fotos barra playa. Otra nota importante es que la mayoría de comandos tienen un argumento llamado help, que se llama con --help. Este argumento lo que hace es que simplemente nos muestra el funcionamiento de un comando. Lo vamos a necesitar usualmente mucho porque cuando tengamos un comando que no sabemos qué hace, por ejemplo, el rm, si llamamos el --help, nos va a imprimir toda la documentación que especifica qué es lo que hace ese comando. Nos dice qué argumentos tiene, nos dice que hay un argumento f o --force, que dice que ignore a un argumento que se llama i, que hace nos explica todo. De hecho, aquí tenemos el argumento dir,
que remueve directorios vacíos. Y bueno, básicamente nos muestra toda la documentación. Entonces, siempre que tengamos duda de qué hace un comando, llamarlo con el comando, con el argumento --help, nos va a ayudar, ¿vale? La ironía, ¿no? Vamos a ver comandos básicos de navegación. Y es que para fines de este curso vamos a necesitar navegar entre los archivos de nuestra computadora, tal como haríamos en irnos a la carpeta de documentos, o de imágenes, o de descargas, o de escritorio, y luego entrar a las subcarpetas que tenemos dentro, etcétera, etcétera, pero preferiblemente haciéndolo desde acá, desde la consola, desde puros comandos. Esto nos va a ser muy útil, y aunque pues se puede hacer desde la interfaz, vale la pena aprenderlo. Entonces vamos a ver comandos que nos va a permitir movernos entre los archivos de nuestra computadora. Comenzando con un comando muy común, que es pwd. No recuerdo ahora específicamente qué significa pwd, pero lo que hace es mostrarnos la dirección actual, es decir, en dónde estamos. Volvamos a nuestra consola de Git Bash y vamos a ejecutar este comando a ver qué hace. pwd, enter. Fíjense cómo nos está imprimiendo una dirección. Básicamente porque como nosotros navegamos en consola, desde nuestra consola, desde nuestra terminal, es decir, desde esta línea de comandos, nosotros nos movemos a lo largo de nuestra computadora y actualmente nos encontramos en esta dirección, en el disco duro C, en la carpeta users y en la carpeta cpc. Con pwd, pues nosotros sabemos que estamos ahí dentro. De hecho, si nosotros nos vamos a este equipo, vemos que en efecto hay una carpeta, o bueno, hay un disco duro llamado C. Acá mismo podemos ver la dirección C, dentro de la cual hay una carpeta llamada usuarios. Ignoren en este caso los usuarios que hay ahí, pero vemos que tenemos una carpeta para cada usuario dentro de la computadora, una que se llama CPC, y pues aquí es en donde estamos, ¿no? Imaginemos que aquí nuestra consola está ubicada ahí. Entonces, pwd nos da esa información. Otro comando bien importante, el cd, que en este caso nos mueve a una carpeta, nos mueve entre carpetas, significa change directory, o sea, cambiar de directorio, o sea, de carpeta, y recibe un parámetro que en este caso es hacia dónde nos queremos mover. Ahorita lo vamos a utilizar. Vamos a seguir viendo otros comandos interesantes y vamos a estarlos aplicando. Otra variante del comando de change directory, que en este caso pues no es una variante, es el mismo comando, pero si nosotros lo aplicamos y ponemos cd y en lugar de poner una dirección de una carpeta ponemos 2 puntos, lo que hace es regresarse hacia atrás en una carpeta. Veremos más tarde por qué hace eso de regresarse, porque tiene un sentido, tiene un significado. Otro comando interesante es el touch, que nos permite crear un archivo vacío en la dirección actual, al cual nosotros le damos el nombre. Fíjense cómo si volvemos a nuestra consola, si hacemos el comando touch y le damos un nombre de archivo, en este caso le estamos diciendo crea un archivo. Si no me creen, pueden llamar al argumento help para ver la documentación de este comando touch, para ver qué es lo que hace, Nos dice usage, touch, option, que es un archivo, y nos explica qué argumentos tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a limpiar consola. Un tip, si quieren limpiar la consola, pueden hacer control L, o dentro de del Linux, hacer el comando clear. Lo que hace es limpiarla para que quede más limpiecito. En el Windows MDSLS, en este caso no lo encontré, pero bueno, ese es un tip. Dijimos que vamos a llamar el comando touch y vamos a crear un archivo que se llame hola.txt. Aparentemente no sucedió nada, pero a ver, recuerden en dónde estábamos nosotros. Estábamos en la carpeta C, usuarios y CPC. De hecho, acá estábamos. En esta carpeta, y fíjense cómo se acaba de crear un archivo. En este caso, para esta computadora voy a habilitar una configuración bien útil. Desde Windows, si van acá en Vista,
pueden hacer que se muestren las extensiones de los archivos. Ya veremos para qué nos sirve eso, qué son las extensiones, qué son los tipos de archivos, etcétera, etcétera. Quizás también nos importe ver los elementos ocultos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente vemos que se creó un archivo vacío llamado hola.txt, que en este caso pues no tiene nada, ¿verdad? Así podemos crear archivos. Volvemos a nuestra lista de comandos. Ahorita vamos a utilizar los de moverse entre directorios, pero vamos a seguir viendo qué otros tenemos. Estos son bien importantes, los comandos de list, ls, que básicamente nos muestran el contenido de la carpeta en la que estamos, nos listan el contenido de archivos, de carpetas y de lo que sea en donde estemos. Vamos a ejecutar el comando. Bueno, voy a limpiar consola y vamos a ejecutar ls. Vemos que, voy a quitar un poco el zoom, nos va a hacer una lista pues de un montón de cosas. Nos dice que hay un tal 3D Objects, AppData, configuración local, contactos, desktop, documentos, downloads, En general nos está listando el contenido de donde estamos. Si son curiosos, pues se van a haber dado cuenta que también está listando un tal hola.txt, porque eso básicamente nos está mostrando todo esto. Nos está mostrando el contenido. De hecho, un poco de contenido más. Y ahora vamos a ver por qué. Y es que este comando también tiene algunos argumentos interesantes que vamos a utilizar, como es la A minúscula y la L minúscula, o la A y la L minúscula, que se pueden utilizar los dos como argumento. Cuando son letras, se pueden llamar las letras con el mismo guión. De hecho, ambos argumentos anteriores al mismo tiempo. También podría ser LA o AL o lo que sea, ¿no? El argumento A lo que hace es que incluye los archivos ocultos y la L lo que va a hacer es mostrárnoslo en una lista. Ahí les va. Como sabemos, dentro de una carpeta nosotros tenemos archivos, directorios, lo que sea, pero también existen los archivos y las carpetas ocultas. Y es que aquí, en esta carpeta específicamente, hay muchas... permítanme... Ajá. Hay muchas carpetas, archivos que quizás no podemos ver porque están ocultas. Nosotros podemos habilitar esa opción en ver elementos ocultos y, por ejemplo, vemos que hay una carpeta que se llama AppData que pues no la veíamos antes. Nosotros podemos, llamando ese par de argumentos, ver las carpetas y los archivos ocultos. En este caso vamos a ver que podemos ver la carpeta llamada AppData. ¿Ok? Con el argumento L, como vimos, nos lo ponen a manera de lista. Si hacemos ls-al, nos va a mostrar una lista con la información de, pues básicamente de todo. Vemos que tenemos la carpeta 3D Objects que se creó el 10 de mayo, en este caso el día de hoy, que hoy es el Día de la Madre acá en México. Felicidades a todas las jefecitas. A las 10:08 nos da información quizás del usuario que la creó, estos números que en este caso no nos importan, de momento no nos importan, pero que si se dedican más profesionalmente a la administración con sistemas operativos, pues van a ser útiles. Por ejemplo, van a saber que estos son los permisos que se tienen para ese archivo y para el usuario en específico, si lo podemos leer, escribir o ejecutar, etcétera, etcétera, ¿no? Nos da toda la información. Básicamente con el comando ls-al, nosotros vamos a poder ver todo lo que está en la carpeta en la que estamos. De ese modo ya podremos utilizar, bueno, mejor dicho, ya entenderemos un poco mejor cómo utilizar los comandos para movernos, en este caso los comandos de change directory. Entonces vamos a ejecutar un comando de change directory y le vamos a decir a dónde nos movemos. Pero en este caso, pues, ¿cómo sabemos a dónde movernos? Pues podemos ver la lista de archivos y carpetas que hay aquí y saber a dónde movernos. La terminal de Git Bash que instalamos, el min-tti, vemos que nos pinta de colorcitos, pues muy bonito, pues todo, ¿no? Por ejemplo, los archivos los ponen en color blanco, los directorios los ponen en color azul,
Los directorios que tienen dentro otros directorios, pues los pone de color azul más clarito, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a movernos a la carpeta que se llama, al directorio llamado Documents. Entonces, si queremos movernos ahí, hacemos cd Documents. Muy importante que hay que saber que estamos corriendo Linux, por lo que el nombre de las carpetas sí es diferente si es con minúsculas o con mayúsculas. Por ejemplo, si nosotros hacemos cd Documents con minúscula, aparentemente nos movimos a una carpeta llamada Documents, vamos a ver qué hay dentro, y pues vamos a ver que hay diferentes cosas aquí dentro. Aquí lo importante de saber es que hay diferencias entre Linux y Windows en cómo manejan el nombre de las carpetas. Vamos a irnos hacia atrás, cd espacio punto punto, como vimos, y es que el nombre varía dependiendo si tenemos mayúsculas o minúsculas. Como buena práctica y recomendación personal, siempre utilicen tal cual está escrito, porque luego les va a causar conflicto si es Windows o es Linux o lo que sea, ¿no? De hecho, voy a ejecutar de nuevo ese comando. Vamos a ver qué hay en donde estamos y nos vamos a mover a la carpeta Documents que vemos que inicia con mayúscula. Entonces hacemos cd Documents y pues aparentemente fíjense cómo ya nos movimos a la carpeta de Documents. De hecho, van a ver que aquí arriba nos va a poner la dirección en la que estamos. Si ven que de repente nos pone este símbolo que se llama virgulilla, la virgulilla usualmente dentro de este contexto significa que es la dirección de nuestro usuario. Imagínenlo como un home, como una dirección una dirección principal en la que están los archivos del usuario en que estamos trabajando. De hecho, también podríamos movernos a ese home, a esa virgulilla. Si escribimos cd virgulilla, vámonos a la virgulilla. Si lo hacemos, nos vamos a mover a la carpeta, en este caso pwd, a la carpeta del usuario, que en este caso esta computadora tiene un usuario llamado CPC, siglas de Club de Programación Creativa. Ajá. Entonces, le dijimos que nos vamos a mover pues a la carpeta de Documents, ¿verdad? Que sabemos que está aquí. Hicimos el comando ls-al para ver qué es lo que hay dentro de donde estamos. Vamos a hacer el comando clear para limpiar la consola y nos vamos a mover a cd Documents. Vamos a hacer de nuevo el comando ls-al para ver qué hay dentro de aquí, de esta carpeta. Vemos que en la carpeta de Documents hay un directorio llamado mi música, mis imágenes, mis videos, mi Bluetooth, desktop, hay varios archivos. Fíjense qué es lo que pasa si nosotros acá físicamente entramos en Documents, en este caso en documentos. Usualmente ustedes no van a ver muchas de las cosas que estamos viendo, incluso si están con elementos ocultos. Fíjense cómo dentro de la carpeta Documents, es decir, C, User, CPC, Documents, únicamente parece que tenemos una carpeta llamada Mi Bluetooth, pero acá me dice que tenemos más cosas, que tenemos mi música que apunta a Music, Pictures, tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos un Desktop INI, un HP Applications, HP System, no sé qué tanto. Eso es porque en general, pues Windows no nos muestra muchas de las cosas que igual tenemos aquí. Si mostramos los elementos ocultos, vemos que sí vamos a ver un par de carpetas. Pero algunas cosas como este acceso, no sé si es un acceso directo, un apuntador, un lo que sea, que apunta a la carpeta de música, de imágenes, etcétera. Usualmente Windows no nos los va a mostrar, pero sabemos que están ahí, gracias a nuestro comando de ls-al. Si ejecutamos únicamente el comando ls, de hecho, fíjense cómo aquí me lo va a poner todo en una lista. Vamos a llamar al argumento L para que nos lo ponga en listita y sea más fácil de leer, pero no vamos a llamar el argumento A para que muestre únicamente, no muestre lo oculto. Vamos a ver que de todos modos nos va a estar mostrando los archivos. No sé, ahí está curioso el asunto, pero bueno. Fíjense una cosa bien importante. Fíjense cómo acá arribita me estaba mostrando un par de carpetas más
y acá abajo no. En este caso, las primeras, una que se llama punto barra y una que es punto punto barra. Eso es porque internamente Linux las tiene dentro de cada directorio, dentro de cada carpeta, tiene un par de carpetas ocultas que se llaman punto y punto, que es la manera en la que administra la carpeta actual y la carpeta anterior. Imagínenselo como un punto que apunta hacia sí mismo, el punto te dice la dirección actual y el punto apunta hacia la carpeta anterior. Es por ello que si nosotros si nos movemos a la carpeta punto, pues nos vamos a ir a la carpeta de atrás. Vamos a regresar a la carpeta Documents. Si nos movemos a la carpeta punto, pues vamos a ver que vamos a terminar en la misma, ¿no? Porque la carpeta punto simplemente apunta a la carpeta actual. Es una cosa de repente interesante que nos va a servir. Vamos a ver qué otros comandos tenemos. Bueno, el comando de mover lo podemos seguir aplicando. Por ejemplo, aquí en Documents vamos a ver qué tenemos dentro. Vemos que tenemos una carpeta llamada My Bluetooth, entonces vamos a movernos a esa carpeta llamada My Bluetooth. Y fíjense que aquí va a pasar algo bien interesante. Porque si nos movemos a la carpeta My Bluetooth, fíjense que no va a suceder nada y nos va a lanzar un error el bash. Dice too many arguments, o sea que hay demasiados argumentos. ¿Por qué? Porque dentro de la consola los argumentos se separan con un espacio. O sea, si nosotros en esta línea escribimos un espacio, ya estamos separando lo que nosotros estamos poniendo, este espacio. Le estamos diciendo que hay un comando que se llama cd que recibe un parámetro llamado my, nada más, y recibe otro parámetro llamado Bluetooth. Son dos cosas por separado, pero nosotros pues queremos que se mueva la carpeta My Bluetooth, entonces ahí, ¿qué onda? Pues si tenemos espacio, así se llama la carpeta, pero pues entonces, ¿qué onda? De hecho, fíjense cómo acá arribita, de hecho, me voy a regresar a la carpeta anterior para que lo vean más claramente, voy a hacer un ls-a para mostrar todo lo que hay. De hecho, lo voy a hacer de nuevo, pero limpiando la consola para que se vea mejor. De hecho, me voy a alejar un poquito más. Fíjense cómo las carpetas que son de nombre de una palabra, pues están escritas tal cual, desktop, documents, downloads, y fíjense cómo las carpetas que tienen dos nombres, como por ejemplo, dos palabras o más palabras, o sea, tienen un espacio, tienen unas comillas. Eso es simplemente una manera de Linux para saber que en este caso todo es un mismo objeto, ¿no? O sea, que todo es 3D objects, o sea, es una palabra, pues. Vamos a hacer el comando clear para limpiar y vamos a hacer de nuevo la prueba. Vamos a ver, de hecho, vamos a movernos a la carpeta de 3D objects y de nuevo, pues me va a decir que hay muchos argumentos, pero si nosotros se lo pasamos con la comilla simple, como nos dice 3D objects, fíjense cómo ahora ya nos pudimos mover. Eso es porque, pues de nuevo, esta carpeta tiene más de una palabra, entonces en la consola, si nosotros ponemos un espacio en un comando, pues lo que estamos haciendo es separar, porque de hecho hay comandos para los que sí podemos poner varias cosas. ¿Recuerdan el comando touch? Nosotros podríamos hacer que se cree un archivo que se llama saludo.txt, pero también un archivo que se llame juan.txt, otro que se llame cpc.txt, otro que se llame, no sé, club.jpg. Y es que este argumento, y al igual, este comando, al igual que muchos otros, pues acepta varios parámetros, o sea, se le pueden pasar varias cosas a las que se lo apliquen, y esas las separamos con espacio. Si quisiéramos crear un archivo con espacios de nombre, pues de nuevo tendríamos que usar las comillas,
para identificar que todo eso es un mismo objeto, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, un archivo que se llame saludito, no sé, para el club. Déjenme checar de mientras que esté llevando la grabación. Así es, está llevando la grabación. Ok. Si ejecutamos este comando, vamos a ver que se van a crear todos estos objetos por separado. Vamos a ejecutar el comando ls-al para ver qué es lo que hay dentro de nuestra carpeta y vemos que pues se crearon los archivos saluditos para el club. En este caso se me olvidó poner una extensión, entonces pues no pasa nada, pero se crearon todos estos archivos, ¿no? Que si vemos, si entramos en la carpeta de 3D Objects, que es en la que estábamos, objetos 3D, aquí vemos que Windows hace algo raro para cambiar el idioma de las carpetas para mostrárnoslas, pero internamente así es como se llaman, así se llama 3D Objects, y vemos que sí, aquí se crearon los archivos que hicimos en consola. Vamos a ver qué otros comandos interesantes tenemos. Ok, estos últimos tres. Archivo cat, el archivo mkdir y este que ahorita vamos a ver. El archivo cat viene, no significa gato, viene algo de concatenación y básicamente lo que hace es mostrarnos el contenido de un archivo. Por ejemplo, si nosotros acabamos de crear un archivo que se llama juan.txt, nosotros podemos ver el contenido haciendo cat y pasándole de argumento juan.txt. Otro tip es que usualmente en la consola, si ustedes presionan el tabulador, les va a autocompletar las cosas que se puedan autocompletar. Si por ejemplo escribimos who y presionamos tab, va a entender que igual y queremos abrir el archivo que se llame juan.txt, entonces no lo autocompleta. Vemos que este comando, vamos a ver qué es lo que hace, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues no tiene nada nuestro archivo de juan.txt, ¿verdad? Si lo abrimos, vemos que está vacío desde el bloc de notas. Entonces, ¿qué les parece si escribimos algo en este archivo? Por ejemplo, la club de programación creativa. Ay, perdón. Vamos a guardar cambios, con control o guardar. Y pues vamos a ver que nuestro documento, nuestro archivo, pues ya tiene algo escrito, ¿no? Hola, club de programación creativa. Fíjense como si ahora nosotros hacemos el mismo comando de cat juan.txt, vamos a ver que ya nos va a mostrar el contenido del archivo. De hecho, algo bien interesante, recuerdan que habíamos dicho en la clase en donde instalamos Linux, en donde instalamos, perdón, Git, que por defecto la consola tiene un editor de texto. Un editor de texto es básicamente un programa que nos permite modificar archivos de texto plano. En la próxima clase veremos la diferencia entre archivos de texto plano y otros tipos de archivos. Pero básicamente es un programa que nos permite editar, como el bloc de notas, archivos de texto. Nosotros dijimos que íbamos a instalar por defecto uno de nombre Nano. Resulta que si nosotros mandamos a llamar ese programa Nano como un comando y, por ejemplo, le pasamos el nombre de un archivo, en este caso juan.txt, fíjense cómo nos va a abrir un editor de texto. Y es que, pues, básicamente Nano es un editor de texto, de código. Es como un blog de notas, como un Visual Studio Code, lo que sea. Nosotros podemos seguir escribiendo en este archivo y seguiremos pues utilizándolo, ¿no? Utilizándolo. Es como un blog de notas. Fíjense cómo dentro de la misma consola se está abriendo este software, este programa para editar el programa llamado Nano, GNU Nano 7.2. Estamos editando el archivo llamado juan.txt. Ya le hicimos una modificación. Le hacemos varias, no sé, lo que sea.
vemos que acá abajo nos pone varias opciones, como un editor de código, que si queremos salir, guardar, no sé, cosas por el estilo, copiar, pegar. Esto de momento no nos vamos a preocupar, pero un buen tip si quieren aprender a utilizar Nano o Vim o cualquier otro editor de texto en consola, pues se puede hacer. En este caso, fíjense cómo este simbolito de pico hacia arriba usualmente significa control. Entonces, por ejemplo, si queremos salir, hacemos control X, nos va a decir, ¿quieres guardar el buffer modificado? Nos pone que pongamos una Y o una N, si sí o si no. Vamos a poner una Y. Y fíjense cómo nos va a decir el nombre del archivo en que vamos a escribir es juan.txt. Ejecutamos el comando dando enter y ya. Y de hecho, fíjense cómo, si nosotros lo abrimos desde bloc de notas, o incluso si usamos el comando cat y abrimos el archivo juan.txt, fíjense cómo ya nos va a mostrar más contenido, porque en realidad ese archivo ya lo editamos desde consola. Porque como dijimos, la consola es una manera de utilizar la computadora, pero sin tener que usar la interfaz. Es muy útil, sobre todo si quieren administrar servidores, en donde a lo mejor si se dedican al desarrollo web van a tener sus proyectos, sus páginas web, administrar cosas por el estilo. Aprender a manejar la consola suele ser muy útil. Y para finalizar, vamos a ver un par de comandos más, como el mkdir, que lo que hace es crear una carpeta. Mkdir significa make directory o crear carpeta, y pues va a crear una carpeta del nombre que le digamos o en la dirección que le digamos. Por ejemplo, vamos a limpiar consola con clear. Vamos a ver en dónde estamos. Estamos con pwd, vemos que estamos en el disco duro C, la carpeta users, la carpeta cpc y la carpeta 3D objects. Entonces, ¿qué tal si aquí creamos una carpeta con make que se llame curso? Y ya está, si hacemos el comando ls-ar, vamos a ver que se creó una carpeta llamada curso. Si nosotros nos metemos desde el navegador visual de Windows, vamos a ver que se creó en efecto una carpeta llamada curso. Nosotros podríamos decirle incluso que cree una carpeta, se llame, pues, dentro de la carpeta curso, y que dentro tenga una carpeta que se llame archivos, y que dentro tenga una carpeta que se llame juegos. Y vamos a ver cómo nos va a decir que no lo puede crear. En este caso, ¿qué es lo que haríamos si queremos hacer, si queremos crear esa carpeta? De repente igual y funciona, pero de momento digamos que, bueno, nos queremos mover dentro de la carpeta curso. Aquí vamos a crear una carpeta que se llame archivos, y de que dentro tengo una carpeta llamada juegos. De nuevo nos va a decir que no puedo. Bueno, entonces creamos individualmente en mkdir una carpeta que se llame juegos. Y dentro, era archivos, ¿verdad? Bueno, lo que sea. Y dentro, pues vamos a crear, de hecho aquí también podemos poner varios parámetros. Podemos decir que cree una carpeta que se llame hola 1, luego hola 2, hola 3, de nuevo separados por espacios, porque así es como la consola los interpreta. Creamos estas 4 carpetas y vemos que en efecto dentro de la carpeta curso tenemos pues varias carpetas, una que se llama juegos. De hecho, fíjense qué curioso que estas 4 carpetas las creamos dentro de la carpeta curso. ¿Por qué? Porque si la queríamos crear en la carpeta de juegos, pues primero debíamos movernos, ¿no? Fíjense cómo este comando lo ejecutamos estando dentro de la carpeta curso y no dentro de la carpeta juegos. Otro comando interesante puede ser el move para mover carpetas y hacer cosas por el estilo, pero de momento dejémoslo en solamente eso. Es una navegación básica en consola. Y último comando, o más que comando,
una opción especial dentro de la consola. No especial, pero como habíamos dicho, el punto barra se puede representar como la carpeta actual en la que estás y se puede utilizar para ejecutar archivos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, en donde vamos a ver un poquito más de funcionalidades y vamos a ver vamos a hacer ejercicios en general de práctica. Revisen los apuntes, ya no quiero que se haga demasiado larga esta clase, revisen los apuntes adjuntos en donde les comenté, en el repositorio principal que tienen el link, acá en GitHub, en consola, si quieren aprender más apuntes. Y por esta clase sería todo. Muchas gracias. Ya vamos a dejar de compartir. Y pues nos vamos a la virgulilla. Adiós.